Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo vídeo jugoso como este. Hoy vamos a sumergirnos en un drama que ha mantenido a todos en vilo, la posible venganza de Kerem Bürsin, y cómo Andercel podría terminar pagando las consecuencias. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas, revelaciones y giros inesperados. Asterisco, 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 asterisco. La historia que vamos a desentrañar hoy tiene sus raíces en un pasado que muchos creían olvidado, un pasado que se creía enterrado bajo la alfombra del tiempo y el éxito. ¿Recuerdan aquella pareja que conquistó nuestros corazones en la pantalla, esa que nos hizo creer en el amor verdadero, al menos por un momento? Su química era innegable, su romance parecía sacado de un cuento de hadas, uno de esos cuentos que nos contaban de niños, donde el príncipe siempre rescata a la princesa y viven felices para siempre. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, detrás de las cámaras se tejían hilos que nadie podía prever, hilos invisibles que poco a poco fueron enredando sus destinos hasta convertirlos en una madeja casi imposible de desenredar. Asterisco, asterisco, contexto, el ascenso meteórico y la ilusión de la perfección, asterisco, asterisco. Para entender la magnitud de lo que está sucediendo, para comprender realmente las profundidades de este drama, debemos recordar cómo comenzó todo, cómo se forjó esa leyenda, cómo se construyó esa imagen de pareja perfecta. Andercel y Kerem Bürsin se convirtieron en un fenómeno global gracias a su trabajo juntos, gracias a esa magia que emanaba de la pantalla y que nos hacía suspirar a todos. Su conexión trascendió la pantalla, y pronto se confirmó lo que muchos sospechaban, lo que anhelaban con todas sus fuerzas: estaban enamorados. Su relación fue seguida de cerca por millones de fans, quienes celebraban cada momento de felicidad compartida, cada gesto de cariño, cada mirada cómplice. Viajes a destinos exóticos, escapadas románticas, gestos románticos que parecían sacados de una película, declaraciones de amor públicas que inundaban las redes sociales, todo parecía perfecto, idílico, inalcanzable. La prensa del corazón se alimentaba de cada uno de sus movimientos, cada foto, cada entrevista era analizada al milímetro, buscando pistas, buscando confirmaciones, buscando la carnaza que alimentara el fervor popular. Se convirtieron en la pareja del momento, en la envidia de muchos, en el ejemplo a seguir para otros. Su imagen estaba por todas partes, en revistas, en programas de televisión, en anuncios publicitarios. Su éxito era imparable, su futuro parecía brillante. Sin embargo, la perfección es una ilusión, una máscara que oculta las imperfecciones, las grietas, las debilidades que todos tenemos. Con el tiempo comenzaron a surgir rumores de tensiones y desacuerdos, susurros que corrían como la pólvora en los mentideros de la farándula. La presión mediática, el constante escrutinio público, las agendas apretadas que les impedían pasar tiempo juntos, las diferencias personales que al principio parecían insignificantes, pero que poco a poco fueron creciendo hasta convertirse en montañas. Todo esto hizo mella en la relación, erosionando los cimientos sobre los que se había construido su amor. Finalmente, la noticia que nadie quería escuchar se hizo realidad, el rumor que todos temían se confirmó: Andercel y Kerem Bürsin habían decidido tomar caminos separados, poner fin a su relación, romper el cuento de hadas. Asterisco, 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 asterisco. La ruptura fue dolorosa para ambos, una herida que tardaría en cicatrizar, una cicatriz que quizás nunca desaparecería por completo. La noticia conmocionó a sus fans, quienes no podían creer que su pareja favorita se hubiera separado. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de apoyo, de incredulidad. Pero la vida continuó, el mundo siguió girando, y tanto Ande como Kerem tuvieron que seguir adelante, recomponerse y enfrentarse a un futuro incierto. Andercel siguió adelante con su carrera, demostrando su talento y su profesionalidad, consolidándose como una de las actrices más importantes de su generación, una estrella que brillaba con luz propia. Kerem Bürsin, por su parte, se enfocó en nuevos proyectos y desafíos profesionales, buscando nuevos horizontes, buscando reinventarse a sí mismo. Durante un tiempo pareció que el capítulo de su historia juntos había llegado a su fin, que las páginas de ese libro se habían cerrado para siempre. Pero, ¿qué sucede cuando el pasado vuelve a llamar a la puerta, cuando los fantasmas del ayer resurgen de entre las sombras, cuando las heridas que creíamos curadas se abren de nuevo? Recientemente han surgido indicios, señales que apuntan a que Kerem Bürsin podría estar planeando una venganza contra Andercel, una venganza que podría tener consecuencias devastadoras. La razón. Al parecer, siente que no fue tratado con el respeto que merecía durante y después de la relación,
que su dignidad fue pisoteada, que su corazón fue roto en 1000 pedazos. Asterisco asterisco el detonante, la herida abierta del desamor y el resentimiento acumulado asterisco asterisco. Fuentes cercanas al actor, personas de su círculo íntimo que prefieren permanecer en el anonimato, aseguran que Kerem Bürsin se sintió profundamente herido por la forma en que Hande Erçel manejó la ruptura, por la frialdad con la que puso fin a su relación, por la falta de empatía que demostró hacia sus sentimientos. Él creía que merecía una explicación más clara y sincera, una conversación honesta y profunda, una despedida más digna, un cierre que le permitiera pasar página. Además le molestó, le dolió en lo más profundo de su ser, la rapidez con la que ella rehizo su vida sentimental, la facilidad con la que encontró un nuevo amor, lo que interpretó como una falta de consideración hacia los sentimientos que compartieron, como una traición a la confianza que se habían jurado. Según estas fuentes, Kerem se sintió utilizado, como si su relación hubiera sido un simple escalón en la carrera de Hande, como si ella solo lo hubiera utilizado para alcanzar sus objetivos y luego lo hubiera desechado como un juguete roto. Esta sensación de ser menospreciado, de no ser valorado, de no ser amado de verdad, ha estado carcomiendo su alma durante meses, alimentando un resentimiento que poco a poco se ha ido transformando en un deseo de venganza. Asterisco 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 asterisco. ¿Cuáles son las pruebas de esta supuesta venganza? ¿Qué indicios nos hacen pensar que Kerem Bürsin está realmente tramando algo contra Hande Erçel? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, donde empezamos a conectar los puntos, a descifrar las señales, a interpretar las pistas que el actor ha ido dejando a su paso. En las últimas semanas, Kerem Bürsin ha estado dando señales sutiles pero reveladoras, mensajes encriptados que solo los más observadores han sido capaces de descifrar. En primer lugar, ha comenzado a hablar abiertamente sobre sus experiencias pasadas, sobre sus errores, sobre sus aprendizajes, incluyendo referencias veladas a relaciones que no terminaron bien, a amores que se rompieron, a corazones que quedaron destrozados. Aunque no menciona nombres, aunque se cuida de no señalar directamente a nadie, muchos interpretan sus palabras como dirigidas a Hande Erçel, como dardos envenenados que buscan hacer daño, como una forma de expresar su dolor y su frustración. Además se ha rumoreado, se ha comentado en voz baja, se ha filtrado información a los medios de comunicación, que Kerem Bürsin está preparando un proyecto que podría exponer algunos secretos oscuros de la vida de Hande Erçel, verdades ocultas que podrían dañar su imagen y su reputación. Algunos medios aseguran que se trata de una serie o película basada en hechos reales, donde se retrata a una figura femenina con características muy similares a las de la actriz. Una mujer ambiciosa y sin escrúpulos que es capaz de hacer cualquier cosa para alcanzar el éxito, incluso pisotear a quienes la aman. Otros rumores apuntan a la publicación de un libro de memorias en el que Kerem revelaría detalles íntimos de su relación con Hande, secretos que nunca antes habían salido a la luz, confesiones que podrían dejarla en una situación muy comprometida. Asterisco 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 asterisco. ¿Cómo reaccionará Hande Erçel ante esta posible venganza, ante esta amenaza que se cierne sobre ella? Esa es la pregunta del millón, la incógnita que todos quieren resolver. La actriz siempre se ha caracterizado por su fortaleza, por su independencia, por su capacidad para superar obstáculos y seguir adelante a pesar de las adversidades. Sin embargo, esta situación podría ponerla a prueba como nunca antes, obligándola a enfrentarse a sus demonios, a defender su verdad, a luchar por su reputación. Fuentes cercanas a Hande Erçel afirman que está al tanto de los rumores, que ha escuchado las habladurías, que ha leído los comentarios en las redes sociales, y que se siente preocupada por las posibles consecuencias de las acciones de Kerem Bürsin. Aunque confía en su inocencia, aunque sabe que no ha hecho nada malo, aunque cuenta con el apoyo incondicional de sus fans y de sus seres queridos, teme que la situación pueda dañar su imagen, afectar su carrera y perturbar su vida personal. Asterisco asterisco el dilema, silencio estratégico o defensa ferviente, asterisco asterisco. Hande Erçel se encuentra en una encrucijada, ante una decisión crucial que podría marcar el rumbo de su futuro. Puede optar por ignorar las provocaciones de Kerem Bürsin, por hacer oídos sordos a los rumores, por mantener un perfil bajo y esperar a que la tormenta pase, confiando en que la verdad saldrá a la luz por sí sola. O puede decidir enfrentarlo directamente, plantar cara a su expareja, defender su honor, aclarar los malentendidos y contar su versión de la historia. Ambas opciones tienen sus riesgos y sus beneficios, sus pros y sus contras. Si elige el silencio, corre el riesgo de que la versión de Kerem Bürsin se convierta en la verdad oficial, de que sus palabras sean tomadas como la única realidad, de que su imagen quede manchada para siempre.
Pero si decide contraatacar, podría avivar aún más el fuego, prolongar el conflicto, alimentar el morbo de los medios de comunicación y exponer su vida privada al escrutinio público. La decisión no es fácil, requiere sopesar cuidadosamente las consecuencias de cada acción, analizar los posibles escenarios y elegir la estrategia más adecuada. Asterisco, 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 asterisco. En este punto solo podemos especular sobre lo que sucederá a continuación, solo podemos hacer conjeturas, solo podemos imaginar los posibles desenlaces de esta historia. ¿Llevará Kerem Bürsin a cabo su venganza? ¿Publicará su libro de memorias? ¿Estrenará su serie basada en la vida de Hande Erçel? ¿Cómo responderá Hande Erçel? ¿Guardará silencio o se defenderá públicamente? ¿Podrán ambos superar este difícil capítulo de sus vidas? ¿Será posible algún día que se perdonen y puedan seguir adelante? Lo que sí podemos afirmar, lo que sí podemos asegurar con certeza, es que esta historia está lejos de terminar, que aún quedan muchos capítulos por escribir, que la tensión seguirá aumentando en los próximos meses. Los próximos meses serán cruciales para determinar el rumbo que tomará la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, para definir el futuro de sus carreras y para desentrañar la verdad detrás de esta supuesta venganza. Y nosotros como espectadores estaremos atentos a cada nuevo giro, a cada nueva revelación, a cada nuevo detalle que salga a la luz. Asterisco, 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 asterisco. Y bien, ¿qué les ha parecido esta historia? ¿Creen que Kerem Bürsin tiene motivos para vengarse? ¿O piensan que Hande Erçel es la víctima de una campaña de desprestigio? ¿Creen que hay algo más detrás de todo esto? ¿O que ambos tienen parte de la razón? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Quiero saber qué piensan, qué sienten, qué esperan de esta historia. Asterisco, 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 asterisco. Si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido interesante, si les ha mantenido enganchados hasta el final, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones. Su apoyo es fundamental, su participación es esencial, su opinión es importante. Gracias por estar ahí, gracias por ser parte de esta comunidad. Asterisco, 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 asterisco. Muchas gracias por acompañarme hasta el final, por dedicarme su tiempo y su atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerden, sus comentarios y sugerencias son siempre bienvenidos, son la base para mejorar y para ofrecerles el contenido que realmente les interesa. Hasta la próxima. Cuídense mucho y no dejen de soñar. Este guión extendido profundiza en los detalles, los rumores y las posibles motivaciones de los personajes, manteniendo el estilo sensacionalista y atractivo para los espectadores. Recuerda que al tratar temas delicados, es importante mantener un equilibrio y presentar la información de manera responsable.